Como sabemos, mis hermanos y amigos, estaremos continuando en esta serie expositiva del libro de Génesis. Ya estamos en el capítulo 34, ya hemos avanzado bastante por la gracia del Señor. Y espero en el Señor, ¿verdad? Que el Señor pueda hablar a tu vida, como también ha hablado a la mía, y que sea la palabra de Dios la que tenga la autoridad para consolar, para exhortar y animar a aquellos que le escuchan. Y antes de comenzar, cuando estudié el pasaje y viendo un poco lo que realmente hoy vamos a ver, me di cuenta por algo que pasaba en la semana, algo cotidiano, algo que quizás usted se podrá identificar porque también lo ha vivido. Y es que yo estaba tranquilo, ¿no? Relajado, haciendo cosas, y de repente una persona se me acerca, así de forma rápida, inmediata, me pregunta algo y me dice, ¿eres débil? Y yo me río y digo, eh, eh, sí, sí soy débil. Y te dirá, pero, ¿qué quería decir? Yo voy a decir, bueno, depende, ¿no? Si me dices que soy débil, porque en el entorno de la matemática, sí, soy muy débil, porque no me gustan las matemáticas. Si me dice que soy débil en el fútbol, jugando fútbol sala, quizás el orgullo puede decir, no, para nada, no eres débil, juegas mucho mejor que otras personas. Pero la risa que me dio, la gracia que me dio y que he hecho compartir con esta persona, es el hecho que la pregunta es una pregunta sencilla, pero toca algo que realmente nos controla, mi hermano. Y eso es el orgullo. Y ahora, la pregunta que me hicieron a mí te la hago a ti también, mi hermano y amigo. ¿Eres débil? Y para ser más centrado a lo que veremos hoy, ¿eres un pecador? Y cuando hablo de pecador, mi hermano, no hablo la idea sencilla o compartida de que sí, bueno, todos somos pecadores, todos fallamos, ¿no? Hago una pregunta mucho más profunda. ¿Eres un transgresor de la ley de Dios? ¿Eres un hijo de ira? ¿Consideras que eres un hombre malo, un hombre despiadado, un violador de pactos, un violador de alianzas, de compromisos? ¿Consideras de que tu vida es una vida despreciable, que es una vida que realmente no hay nada que rescatar, realmente nada bueno? La realidad es que una voz dentro de nosotros dirá, no, tú eres bueno, tú estás bien. Claro que sí. Compárate con la vida de otra persona, compara tu vida con la del vecino que pasa todo el día haciendo rumbas, fiestas, eh, consume, y date cuenta, eres una buena persona. Compárate con el que mata y roba en las calles, y date cuenta, eres una buena persona. Eso es lo que dice la voz que habita en tu interior y que también habita en mí. La realidad, mi hermano, es que ese declive espiritual, esta decadencia y muerte espiritual en la cual se halla todo hombre es tan crítica como el hecho de que aquel que realmente es pecador y totalmente pecador no reconoce que lo es. Y mi hermano, déjame decirte que eso no es solamente un problema para aquel que no cree en Cristo, también lo es para aquellos que creen en el Señor. Por lo cual, mi hermano, te invito a que entiendas, a que veas por la mía la palabra de Dios, y este es el argumento, que Dios salva a pecadores, que Dios salva a violadores de pactos y de alianzas, que Dios salva a hombres tan pecadores como tú y como yo. Quisiera que este cuadro realista, crudo, lo que realmente es la vida, y específicamente la vida
de los hijos de Dios te enseñe y te informe una verdad y una realidad que necesitamos hacerle frente. ¿Sabes qué pasa con alguien que sabe que está enfermo pero quiere vivir como si no estuviera enfermo? Dice, yo estoy enfermo, pero no, tranquilo, no es nada. La enfermedad lo va a ir consumiendo, lo va a ir matando. Bueno, mi hermano, igualmente pasa con el hombre, igualmente pasa con el pueblo de Dios. Quisiera que vieras que aquellos que son escogidos por Dios y salvados por Dios no son los hombres más justos, más correctos o más honrados de la tierra. Te sorprenderá entender que no es así, sino que aquellos que son salvados y rescatados son tan merecedores del infierno como aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer al Salvador Jesucristo. Pero para que no quede solamente en palabras, quisiera obviamente que me acompañara al capítulo 34 de Génesis, porque entender esta realidad y realmente abrazarla te va a llevar te va a llevar a ti a hacer algo que es importante y vital en nuestra vida como pueblo de Dios. Pero entendiendo que es un pasaje bastante extenso, de versículo 1 a versículo 31, lo he dividido en varias partes, varios puntos. Y el primer punto de ellos es pasividad escandalosa. Una pasividad escandalosa. Vemos un ser pasivo que, aunque no dice nada y no hace nada, sin embargo, no por eso deja de ser escandaloso lo que pasa acá. Vamos a estar ahí, versículo 1 a versículo 12. Y la segunda división, del 13 al versículo 24, quizás el título te parece algo familiar, porque de hecho es un dicho que acostumbramos a usar aquí en Venezuela, y es de tal palo, tal astilla, ¿no? De tal palo, tal astilla. Y sabemos muy bien que esa declaración o esa frase o ese dicho habla obviamente de que, bueno, se parece a su padre, se parece a su madre. Así que vamos a estar ahí de versículo 13 y versículo 24. Y versículo 25 hasta versículo 31, abominables en la tierra. Repito, abominables en la tierra, de 25 al 31. Habiendo dicho esto, ahora sí, bueno, le invito a que me acompañe a leer la primera división de versículo 1 a versículo 12. Dice la palabra del Señor. Salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Amor Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a Amor su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero yo Jacob, que Siquén había amancillado a Dina su hija. Y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Amor, padre de Siquén, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Amor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquén se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Emparentad con nosotros, danos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquén también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Este pasaje, ¿verdad? Es un poco eh, delicado, no es fácil, y lo que nos hace pensar de alguna manera es decir, wow, en verdad acabamos de leer la Biblia, o bueno, en verdad estamos hablando de Jacob y su familia.
Quizás hay una idea idealizada de lo que la Biblia dice y es como que, bueno, la Biblia presenta solamente cosas hermosas, maravillosas, y es como que cuando te entras a la Biblia vas a ir como a otro mundo, ¿no? Como que vas a transportarte a un lugar de pura paz y tranquilidad. Y yo no sé, pero la Biblia no nos lleva precisamente a eso. De hecho, la escritura, la palabra de Dios, nos lleva a ver la realidad verdadera. Lo que nos lleva es realmente a examinar y poder ver la vida como realmente es. ¿Y sabes por qué obtienes ese lente de realidad de la vida misma? Porque lo estarás viendo con los ojos de Dios. Si tú crees la palabra, si tú abrazas la palabra de Dios, palabras como estas, escandalosas, crudas, de la realidad misma, entonces verás lo que Dios ve. Y lo que Dios ve, mi hermano, son hombres pecadores, hombres despiadados, hombres violadores de una alianza, de un pacto. Y cuando vamos al pasaje, nos sorprendemos obviamente con la vida o la actitud de aquel que había sido escogido por Dios para hacer una gran nación, un gran pueblo. Recordamos quizás rápidamente ese día en el cual Jacob dice que vio ángeles subir, ángeles bajar, y tú dices, ¿este es el mismo Jacob? Luego recordamos que este Jacob fue el que fue protegido y guardado por Dios para que su hermano, airado y enojado, no le matara. Y tú dices, ¿este es Jacob? Sí, mi hermano, este es Jacob. Sí, este fue el que fue escogido por Dios, llamado por Dios, y recibió la promesa de Dios para llevar a cabo el desarrollo, el avance de su propio reino. ¿Sabes qué dice el pasaje? El pasaje dice que Dina, una hija de Lea, y luego dice, ojo, es hija de Jacob. ¿Qué sucede? Dice que esta joven va a la tierra de aquel país. Obviamente habla de la región, el lugar en el cual ellos ya están habitando. Es como que si Dina se hubiese apartado del campamento que ellos tenían y se va a la ciudad a pasear, no sé, a ver qué hay en el supermercado, a conocer esas personas. Pero dice aquí claramente que ella al parecer fue sola. O sea, Dina, una joven, una mujer, fue sola, no fue con la compañía de un varón. No fue con un hermano o con un siervo de la casa de su padre, fue sola. ¿Y qué sucede? Pues obviamente dice claramente el pasaje que Siquén, hijo de Amor, Ebeo, dice que era príncipe de aquella tierra, por lo cual es entendible el darnos cuenta de que de alguna manera era un hombre con influencia, con poder en su propia tierra, era un príncipe, por lo cual nos dice que cometió un crimen. Pero como es el príncipe, el hijo del rey, pues no sucede nada. Dice claramente que la tomó, o sea, de forma violenta, de manera inapropiada. ¿Y qué dice? Y se acostó con ella y la deshonró. Obviamente, cuando habla aquí la palabra de deshonra, entendemos que la palabra acostar acá no es simplemente, bueno, y se fueron a dormir juntos en la cama. No, hubo algo más allá, solamente acostarse en la cama. Y la palabra deshonra, lo que nos habla de inmoralidad sexual. Lo que nos habla es que literalmente Siquén, hijo de Amor Ebeo, violó sexualmente a la hija de Jacob. Quizás tú dices, ¿qué? ¿Qué sucedió? Y esperaríamos que el patriarca, el jefe de hogar, o sea, Jacob, el padre de la única hija que tenía, respondiera como lo que era, como un padre. Más esa pasividad, esa tranquilidad y silencio se vuelve un verdadero escándalo. ¿Por qué? Porque dice la palabra claramente, pero oyó Jacob que Siquén, o sea, que el príncipe de la tierra en el cual eran sus vecinos, había mancillado a Dina, su hija. Pero dice que cayó Jacob hasta que ellos viniesen. ¿Te das cuenta? ¿Qué hace Jacob, el patriarca? El que ante los ojos de Dios debe defender y proteger a su familia. No hace nada.
Violaron a Dina, guarda silencio, no dice nada. Y claramente el pasaje dice que luego es que aparece Siquem y Hamor su padre. Así que lo que nos hace ver, mi hermano, es que cuando Jacob sabe lo que sucedió con su hija, que la violaron sexualmente, él no hace nada. Dice claramente, él guarda silencio. Y tú dirás, pero ¿por qué pasa esto? ¿Qué pasa en esta familia? Hermano, recuerda, esto es una familia disfuncional. Es una familia donde cada quien vele y se preocupa por sus intereses. Quizás tú puedes decir, bueno, Jacob lo hizo porque tenía miedo de Siquem, miedo de amor. Pero date cuenta que Moisés dice, claramente salió Dina, la hija de quién? De Lea, la hija de la despreciada. Claramente nos damos cuenta cómo Jacob, por cuestiones familiares, obviamente de gustos o verdaderas preocupaciones, no hace nada, es indiferente realmente a lo que sucede. Y veremos, mi hermano, que cuando el hombre, el hogar, aquel que tiene el patriarca, el que es cabeza de familia, no cumple con su trabajo, sucede desastre. Y date cuenta de lo que luego sucede. Lo que luego sucede obviamente es que Jacob, pues siendo pasivo, sus hijos toman las riendas del hogar. Toman las riendas de lo que se va a hacer. Pues dice claramente que los hijos de Jacob vinieron al campo, regresaron y supieron lo que había sucedido. Y dice, se entristecieron. No solamente se entristecieron, no lloraron, sino que dice que se enojaron grandemente. Y dijeron, ¿qué sucedió? Y date cuenta que dice Moisés, porque hizo vileza en Israel. ¿Por qué? Porque se acostó con la hija de Jacob. Hermano, la violación, la deshonra ha caído sobre la casa y la familia de Jacob. Si Jacob no amaba mucho a Dina porque era hijo de Lea, eso no importa realmente porque era su trabajo, era su llamado, era su papel. El que se dase cuenta había sido totalmente deshonrado, manchado. Sin embargo, Jacob parece estar tranquilo. Y lo que luego sucede es que dice claramente el pasaje que este joven, Siquem, dice que su corazón se apega a ella. Por lo cual, aparte de haberla violado, de forma descarada se presenta con su padre y le dice, dámela como esposa. Yo te pregunto, padre o madre, ¿cómo tú responderías? ¿Qué tú harías si alguno de tus hijos sufre una deshonra como esta? ¿Qué tú harías? Obviamente no vas a responderme en este momento, pero yo estoy seguro que estás pensando. Un hombre del Señor decía, mi hija, ¿quieren casarse con mi hija? Pues tendrán que esquivar muchas flechas, porque yo la voy a cuidar. Hermano, el papel de un padre es ese, cuidar a sus hijos. Y tú dirás, pero ¿por qué? Porque tú como padre o madre, siendo padre y madre, tienes que reflejar la gloria de un Dios cuyo padre cuida y protege a cada uno de sus hijos. Si el cuidado del Padre, de Dios, no es reflejado en tu proceder con tus hijos, si no es reflejado en cómo tú cuidas al varón o a la hembra que tienes como regalo de Dios, entonces no estás trabajando para su reino, para el reino del Padre. Y lo que sucede, mi hermano, es que la familia se fractura y aún todavía viene a caer un estado mucho peor. Y es que dice claramente, halle yo gracia, dice el joven, ante vuestros ojos. Y le daré lo que ustedes quieran. Lo que ustedes pidan, yo se lo voy a dar. Y cuando vamos, mi hermana, al pasaje completo, entendemos que todo este desarrollo de esta historia o esta escena está siendo desarrollada de esta forma porque Jacob guardó silencio. Si te das cuenta, Jacob, al actuar de esta manera y forma, lo que hace es violentar una alianza, un pacto. Hermano, lo que hace es violentar lo que Dios le mandó a hacer como cabeza de su familia. Pero no bastando con esto, miramos la verdadera consecuencia de la pasividad de Jacob.
Y date cuenta, mi hermano, que el mismo resultado, los mismos frutos, habla de recoger todo hombre o toda mujer que realmente no cumpla con su llamado de parte de Dios, de cuidar y de guiar a sus hijos. Y es que el versículo 13 dice, pero respondieron los hijos de Jacob, así que llamó a su padre con palabras que engañosas, por cuanto había mancillado a Dina, su hermana. Pero, la palabra aquí pero, igual que la palabra pero del versículo 25, si te das cuenta, es una transición. Es como que, ok, la historia se está narrando, pero pasa algo. Y lo que pasa acá, mi hermano, es que por cuanto Jacob guarda silencio, entonces hablan otros. Y estos otros son los hijos de Jacob que hablan con engaño. ¿Ahora entiendes por qué la palabra de tal palo tal astilla? Hermano, ¿quién es el gran engañador? Jacob. ¿Recuerdas? Jacob, el engañador, engañó a su padre, engañó a su hermano Esaú, engañó a su tío. Jacob era un experto en engaño. Y lo que vemos acá, mi hermano, es los hijos replicando, siguiendo los pasos, mejor dicho, de su padre. Por lo cual, claramente ellos, siguiendo las andanzas o la actitud, la vida de un padre que le había enseñado en su propia vida y experiencia qué era engañar, ellos dicen, ok, tú quieres a Dina, te vamos a proponer algo. No podemos hacer y dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es una verdadera abominación. Mas con esta condición os complaceremos. O sea, con esta condición está bien, puedes casarte con Dina. ¿Y cuál es la condición? Dice, es que tomen a cada habitante y lo circunciden. Si se circuncida entre vosotros todo varón, dice, entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos, dice, mira la palabra acá, y date cuenta que la violación del pacto, no solamente por lo que luego hace, sino por lo que están, obviamente con engaño, proponiendo a un pueblo pagano, y seremos un solo pueblo. Pero dice el pasaje, y no tardó el joven en hacer aquello porque él estaba fascinado, encantado con Dina. Y cuando tú llegas a este punto, tú dices, ok, pero ¿qué está pasando? Mi hermano, estos hombres dicen, mira, vamos a hacer algo. Mi hijo mi hijo se quiere casar con tu hija. Hagamos un pacto, una alianza, vamos a juntarnos y nuestras hijas serán dadas a vuestros varones y viceversa. Y no hallamos aquí un Jacob diciendo, no se puede hacer eso. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados por Dios. Y como Israel, como pueblo, hemos sido llamados a estar aparte, ¿no? Apartados, consagrados al Dios verdadero. No, Jacob no dice eso. Jacob en el silencio permite que sus hijos negocien. Y aún todavía cuando sus hijos están negociando algo innegociable, Jacob todavía no dice nada. Dirás, pero ¿cuál es el pecado? Mano, date cuenta. Aquí claramente Dios dice, y seremos que un solo pueblo. Hermano, ¿sabes qué pasa si Jacob y su familia se mezclan con otros pueblos paganos? ¿Sabes qué sucede? Lo que sucedió con el pueblo israelita en su historia. Dios le decía, guárdense, no tomen de esas mujeres, no se unan a ellos, y ellos todavía lo hacían. ¿Y qué pasa cuando se unían con el pueblo pagano? Terminan dándole la espalda a Dios. Mi hermano, claramente el llamado siempre del pueblo de Dios ha sido apartarse, ha sido santificarse. Es ponerse aparte y alejarse del mundo. Sin embargo, ellos aquí negocian con algo realmente innegociable. Y Jacob en su silencio permite que este engaño macabro venga a ponerse en marcha. Pero usted dirá, ¿cuál es el engaño macabro? Pues mira que estos hombres van a la puerta de la ciudad, que es un lugar donde se sentaban los hombres de autoridad del pueblo, y les dicen, mire, tenemos una propuesta. Esta propuesta es esta.
vamos a circuncidarnos. ¿Por qué? Porque este pueblo va a hacer una alianza con nosotros. Y entiendan que sus ganados serán vuestros. O sea, ellos pintan todo de una manera tan provechosa para el pueblo mismo, para que ellos acepten y abracen la propuesta. Entiendo obviamente que detrás de toda esta propuesta provocativa, lo que hay es una intención egoísta y personal de que su hijo se case con la mujer que violó. ¿Y qué pasa? Pues obviamente, siendo este un hombre distinguido, como dice la palabra, ellos hicieron lo que acordaron. Este pueblo pagano, este pueblo idólatra, cumple con parte de su contrato. Y este es circuncidarse. Y aquí la palabra circuncisión quizás usted no la maneja o quizás no sabe la circuncisión, pero si recordamos un poco, la circuncisión era una señal de que de un pacto, ¿no? La señal de una alianza que Dios hizo con el pueblo. Y esta señal era física, era visible. Era literalmente quitarle parte del miembro masculino del hombre y eso que marcaba por completo o siempre su vida. Y esta circuncisión, mi hermano, significa muchas cosas, pero la más importante, quizás principal para el pueblo en su momento, era que esta marca le distinguía, le apartaba y le hacía diferenciar de qué de las demás naciones. ¿Te das cuenta? Dios, en la mente de Dios, Él siempre quiso apartar, ¿no? Distinguir que el pueblo de Dios y aquel que no lo es. Y la señal del pacto era una muestra de aquello. Pero obviamente el mayor regalo, la mayor bendición de este pacto era tener a Dios mismo. Por lo tanto, aquel que recibió la circuncisión, junto con la circuncisión, aceptaba y decía, yo creo en el Dios de Israel. Yo creo en el Dios de Jacob. Yo creo en el Dios de Isaac. Yo creo en el Dios de Abraham. Ahora date cuenta cuán diabólica y pecaminosa es esta alianza que estos hombres pretendían hacer con un pueblo pagano. Porque aquí lo único que dicen es, circuncídese. Quítense parte del prepucio, el prepucio del hombre, quítelo. Y sean nuestros amigos, sean nuestra familia. Nunca aquí se habla de un culto, una adoración a Dios. Mi hermano, es tan escandaloso como escuchar iglesias que hoy día bautizan a personas porque hacen una oración de fe. Hacen una oración de fe y una vez, ¡guau!, lo echan al agua. Y yo luego la otra semana, ¡guau!, ya es miembro de la iglesia. ¿Tú crees que por mojar a alguien en una piscina, en un río, ya es hijo de Dios? ¿Tú crees que con ser los miembros de una iglesia, sus problemas y su problema, de hecho, porque es el problema ante Dios será resuelto? No, para nada. Pues de igual manera estos hombres, de una forma bastante extraña, escandalosa, incorrecta, le dicen, ¿quieren ser como nosotros? Bueno, quítense la parte de su miembro. Pero mi hermano, date cuenta que esto va mucho más allá de simplemente hacer algo realmente escandaloso. Esto tiene que ver con el hecho de que tristemente la familia de Jacob, sus hijos, aparentemente no conocían el Dios de su padre. Hermano, los hijos de Jacob, por cómo actúan y cómo obran, nos mostrarán, porque todavía la historia no ha acabado, veremos más adelante, nos demuestran que tristemente, a pesar de estar tan cerca, estaban muy, pero que muy lejos del Dios verdadero. Eran hombres que violaban todos los días un pacto, una alianza que habían hecho con Dios. Si te das cuenta, lo impresionante del pasaje no es solamente que se peca y se vuelve a pecar, sino el hecho de que Dios no se nombra. El nombre de Dios o Jehová parece estar extinto, no parece, no hay rastros de Dios. Pues déjame decirte que este es el reflejo y el estado de una familia, de una casa, de un creyente, de un hombre que viola constantemente un pacto y una alianza. Mi hermano, la decadencia de esta familia iba en aumento. ¿Pero por qué? Porque sí, porque eran pecadores y eso es claro.
Todos somos pecadores, pero lo que permite que el pecado florezca y se reproduzca en la vida de un hombre, no solamente que sea pecador, sino la alejanía de Dios mismo. Y tristemente este pasaje es lo que nos recuerda, mi hermano. Es la realidad de la vida cristiana incluso. Quizás pensamos, bueno, ¿cuántos años tengo el Evangelio? 5, 10 años. Algunos serán desde muy pequeños. Y tú dirás, bueno, con los años voy como subiendo de nivel, ¿no? Voy como creciendo, voy siendo más fiel, ¿no? A Cristo, reflejo más al Señor. Pero en realidad nos damos cuenta de que no siempre es así. De hecho, hay fuertes exhortaciones que le dice Dios a su pueblo. ¿Recuerdas Pablo a Corintios? Ya estáis para que estuvieran enseñando a otros. Sin embargo, todavía están en pañales. Hermano, es triste. Pero la espiritualidad no la alcanzamos con los años. La espiritualidad no se alcanza con cantar muchas alabanzas o aprenderse versículos de la Biblia. La espiritualidad no se alcanza ni siquiera con hacer devocional todos los días. Orar de día y de noche. No, no se alcanza de esta manera. Se alcanza con fidelidad. Se alcanza, mi hermano, creyendo y confiando en el Señor, en su palabra. Se alcanzará, como veremos más adelante, abrazando la gracia y el perdón que podemos hallar en el Señor. Pero cuando leemos el pasaje y continuamos, nos damos cuenta de que este declive o esta decadencia va en progreso, se desarrolla, mi hermano. Y veamos el versículo 25 al 31, veamos lo que sucede. Y realmente cuál era el fin macabro de estos hijos de Jacob. Dice el versículo 25, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida. ¿Y qué hicieron? Mataron a todo varón. Mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquén, su hijo, lo mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Y los hijos de Jacob, o sea, los otros hijos de él, vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Fin del pasaje. Cuando leemos esta palabra y cómo concluye este capítulo, es escandaloso ver hasta el punto en el cual los hijos de Jacob llegan. Mis hermanos, los hijos de Jacob hicieron una alianza y esta fue clara. Si se circuncidan, seremos un solo pueblo. Pero esto era una mentira porque ellos estaban buscando algo más que simplemente buscar aliarse con este pueblo. Y es que dice claramente que al tercer día, cuando el dolor de ellos era mayor, y ha de entenderse que cuando se circuncida a un varón, a alguien adulto, el dolor y la fiebre es mayor que cuando se hace de pequeño, o se hace de muy pequeño. Cuando está pequeño el bebé, se le quita la parte de su miembro masculino. Y el dolor, obviamente, pasa más rápido y es más rápido todo, pero cuando ya la persona está adulta, ya es un hombre ya, el dolor es muy fuerte y la fiebre puede durar varios días. Así que imagínate esta cantidad de varones todos tirados en sus camas, débiles, sin fuerza alguna. Ellos dijeron, este es el momento. Este es el momento para vengar a nuestra hermana. Y date cuenta que claramente dice el pasaje, Moisés dice, ¿y eran hermanas de quién? De Dina.
¿Pero por qué? Porque también eran hijos ¿de quién? De Lea. Así que dijeron, si mi padre no va a hacer nada por cuanto tiene privilegios o preferencias, nosotros sí vamos a hacer algo. Dice claramente que fueron y mataron a filo de espada a todo varón y a toda persona. Aquí el problema no es la masacre realmente, aunque parece sangriento toda la escena, sino cómo se lleva a cabo esta mortandad. Se llevó a cabo, mi hermano, con un engaño. Y quizás podemos estar acostumbrados, ¿no? En nuestra vida, a ser engañados, y quizás incluso engañar a otras personas. Pero mi hermano, date cuenta que la forma de actuar de estos hombres era contraria, era ajena totalmente con el llamado que tenían de parte de Dios. Estos hombres no recordaban, o no les importaba incluso quizás la promesa, el llamado que tenían de parte de Dios. Si te recuerdas, dice claramente la promesa, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ellos ya han de traer bendición, un avanzar del reino de Dios. Y nos sorprendemos a ver que los hijos de Jacob no están trabajando para el reino de Dios, están trabajando para su propio reino. Y quizás la expresión de ellos, había de tratar este hombre a nuestra hermana como una ramera, parece justificar la forma como hicieron las cosas. Pero en realidad, mi hermano, es que nos damos cuenta de que la propuesta era inapropiada, era incorrecta, no se podía hacer. Y segundo, lo que hacen luego es mucho peor. Ni siquiera en la ley que luego el pueblo de Israel recibió en cuanto a diente por diente y ojo por ojo, las normas o los lineamientos para hacer venganza se alinean a lo que estos hombres hicieron. Dice aquí claramente que matan a todo varón y luego incluso roban todo y toman cautivo a mujeres y a hijos. Y dice Jacob estas palabras: me habéis turbado. Jacob el silencioso, el que no decía nada, aquel que estaba tranquilo cuando su hija fue violada, ahora sí está turbado. ¿Pero por qué? Porque teme por su vida y la vida de su familia. Y dice, me habéis hecho abominable en los moradores de esta tierra. Y ahí, mi hermano, donde por esta razón le puse el título de esta división, abominables en la tierra. O sea, la palabra abominable es una palabra realmente delicada. Que de hecho, si tú le dices a una persona, tú eres abominable, creo que se va a ofender muchísimo. Porque la palabra abominable habla de un ser despiadado, de un ser cuya imagen recibida es tan borrosa con la cual ya puede ser comparado con un animal, un ser irracional, sin corazón, ¿no? Un ser que no parece ser hombre. Y quizás podemos hablar de personas que violan a su propia familia, podemos hablar de asesinos expertos y podemos decir, esas personas son muy abominables, son abominables. Pero date cuenta que el título que Jacob usa para hablar del resultado de las consecuencias, de los hechos de sus hijos, es una declaración o una palabra que realmente está escrita o está colocada como manera de un letrero sobre la vida de cada hombre. Pues cada hombre, sin importar si no ha matado a nadie, no ha robado a nadie, es un abominable ante los ojos de Dios. Y tú dirás, pero ¿por qué? Yo soy una buena persona. ¿Pero por qué si yo no he violado pactos o alianzas? Date cuenta que la comparativa no es con el hombre. Porque si es con el hombre, te aseguro que por muy malo que tú seas, vas a conseguir un ser peor que tú. Aquí el llamado no es compararse con otras personas. Es darte cuenta que el problema no está realmente con tu prójimo, con tu amigo, vecino. El problema está con Dios. Porque en comparación con Dios, siempre serás un ser abominable. Siempre será un ser que merece el juicio y el fuego eterno. Eso es lo que siempre vas a hacer. ¿Por qué? Porque la palabra claramente dice que Dios es santo, santo, santo.
Y que toda justicia, esa es la palabra de Dios, es como trapo de qué, de inmundicia ante la presencia de Dios. Mi hermano, el llamado acá es darte cuenta que por naturaleza somos violadores del pacto. No solamente vemos como si que un pagano viola sexualmente a la hija de Jacob, sino también vemos como hombres, como Jacob, como sus hijos, los cuales serían los pilares y fundamentos de un pueblo, del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, vienen también a ser violadores de pactos, violadores de una alianza. Claramente, el pecado y la desobediencia de los hijos de Jacob también sobrecae y cae sobre la vida de Jacob. Uno, porque era su padre, y segundo, porque él lo permitió, siendo pasivo en esta situación. Y mi hermano, quizás uno ve esta escena triste de cómo un ser que había sido llamado por Dios, escogido por Dios, que constantemente vio la gracia de Dios revelarse su vida, sin embargo, peca y vuelve a caer de nuevo. Vuelve y peca de nuevo, y vuelve a caer, y vuelve a fallar. Y tú dices, ¿hasta cuándo? Quizás hasta el momento ya tú dirás, no, yo no quiero ser como Jacob. De verdad que ya Jacob no me cae muy bien. No parece un héroe de la fe. No me parece realmente. Pero aunque tú no lo quieras, tú serás un Jacob también. Yo seré un Jacob. ¿Pero sabes por qué? Porque somos abominables en esta tierra. Porque la realidad, mi hermano, es que tus obras, por tanto esfuerzo que tú hagas, y parezca que son buenas las personas, porque te van a decir, wow, tú eres una buena persona. Wow, qué bondadoso eres tú. Qué misericordioso eres con las personas que necesitan de tu ayuda. Sin embargo, ante los ojos de Dios, seguirás siendo un ser abominable en la tierra. Serás un pecador que merece su vida eterna. Pero si eres hijo de Dios, pueblo de Dios, eres como Jacob. Pero no solamente porque eres abominable, sino porque aún siendo abominable en la tierra, recibes gracia y misericordia de Dios. Cuando vamos a la palabra del Señor, quizás nos topamos siempre con la realidad de que somos pecadores. Y dice, eres un pecador, ahora eres un violador de pacto, un violador de alianza, te olvidas del pacto de Dios y tú dirás, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué otra vez encontrarme con la realidad de que peco? Con la realidad de que yo caigo. Quizás vienes a esta iglesia buscando consuelo, tranquilidad para tu alma, tranquilidad para tu conciencia. Mas el Señor te dice por la palabra, eres un ser abominable. Tú dirás, pero Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué, Señor? Yo no sé, mi hermano, pero es que todos en la semana llegamos a violar de una manera u otra el pacto y el llamado que Dios nos da a nosotros como pueblo. Yo no siendo Israel ya, sino la iglesia. Siendo ya partes del reino verdadero, del reino de Cristo. Siendo el pueblo de Dios. Sin embargo, somos constantemente recordados de que somos unos pecadores. Y la pregunta la vuelvo a hacer, pero ¿por qué necesito escuchar esto? ¿Por qué necesito escucharlo? Pues bueno, mi hermano, porque tú no lo quieres escuchar. Porque tú y yo no queremos reconocer esa realidad. Y tú dirás, hermano, pero es que yo sé que soy pecador. Y de hecho le pido perdón a Dios todos los días. En la mañana, en la noche. Pero si tu vida no está
anclada completamente a Cristo y al Evangelio, déjame decirte que todavía realmente no has entendido lo que Dios te está diciendo. El Señor siembra y revela la debilidad en nuestras vidas para que, reconociendo que no merecemos nada y que somos unos violadores del pacto, acudamos a Cristo el Señor y digamos: Señor, perdóname y dame de tu gracia, porque sin ti yo no puedo. Esa respuesta es la de todo hombre, toda mujer que realmente ha entendido cómo se halla y de quién realmente necesita. Va a decir: Señor Cristo, sé tú mi Salvador. No va a esperar que lo salve el dinero. No va a esperar que lo salve el trabajo. No va a esperar que la familia lo salve. Que el futuro de sus hijos. Que el título le dé identidad o le dé tranquilidad a su alma. No, Él dirá: Señor, oh Cristo, tú que perdonas, que recibes, que rescatas a pecadores como Jacob y pecadores como yo, recíbeme, perdóname y ten misericordia de mí, porque he violado tu pacto. Si nos topamos nuevamente con un pasaje como este, para recordar de que como Jacob, habiendo sido llamados por Dios, por pura gracia, pues nos damos cuenta que no hacemos obras, que no tenemos una vida perfecta como para decir: me gané la salvación. Y tú dices: ok, el Señor me dice esto, pero ¿por qué será? Es porque en un corazón en el cual hemos de batallar con nuestra propia carne, ha de siempre crecer la hierba dañina de la hipocresía religiosa. Siempre habrá de crecer la hipocresía religiosa, ese orgullo religioso. Y por ejemplo, mi hermano, el pueblo de Dios, que es donde quisiera traerlo a memoria, lo que realmente está pasando acá, porque es una historia narrada, pero ¿a quién se narra? Al pueblo israelita. El pueblo israelita estaba ya a punto de tomar la tierra. Ya estaban todos preparados para tomar posesión de ella. Y si recuerdan, Moisés recuerda muchas cosas al pueblo antes de irse y de abandonar el cargo para que venga otro y lo tome. Y lo que Moisés le dice aquí al pueblo es: mira, dense cuenta, mira tus orígenes, mira quién eras y entiende y date cuenta que si hoy estamos aquí y vamos a tomar una tierra, la tierra prometida, si estamos aquí y seremos parte de un reino que parcialmente tomará su lugar en la escena de la historia de la redención, si esto está pasando, es porque el Señor, por pura gracia y misericordia, lo ha querido así. Pero el pueblo israelita siempre cayó en ese orgullo religioso, en esa hipocresía religiosa, en la cual ellos eran lo mejor de lo mejor del mundo, en la cual ellos, por ser hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, eran los elegidos de Dios. Pero date cuenta, mira el relato histórico de Abraham, de Isaac y Jacob, y te darás cuenta que no es realmente lo que muchos creen que son, seres perfectos. Fueron seres salvados por una fe, no por obras. Y fue esa fe en la promesa la que les llevó a ser héroes de la fe. Así que, mi hermano, quisiera por el Señor, mediante su palabra, obviamente, que entendamos esta mañana que es necesario recordar que por naturaleza somos pecadores para batallar contra ese orgullo religioso hipócrita que nos llevará a alejarnos precisamente de Dios. ¿Por qué? Porque
Si vivimos como el pueblo israelita en su tiempo vivió, nos daremos cuenta que la vida de arrepentimiento verdadero genuino será algo extraño para nosotros. Y si es así, entonces no alcanzarás la misericordia y la gracia de Dios que Dios tiene para tu vida. Porque Dios le dice a Jacob en el capítulo 35, levántate y sube a Betel, vuelve al lugar en donde yo te llamé, donde yo te encontré. Así que mi hermano, si por alguna razón, si no te lleva a ti a reconocer que esta semana que transcurrió, que tu vida refleja lo que vimos hoy, que somos violadores del pacto, que llegamos a caer en contradicciones realmente escandalosas como la de Jacob y su familia, entonces vuélvete a Dios, vuélvete a Cristo. Lo que necesitas, mi hermano, lo que yo necesito, está ahí. ¿Recuerda? Está ahí. Y eso que está ahí, mi hermano, que podemos tomar y podemos hallar como esperanza, es Cristo mismo, es la promesa de Dios. El cumplimiento real del pacto y de la alianza que Dios hizo con estos hombres. Y mi amigo aquí presente, puédame decirte que a pesar de que el cristiano será un pecador, quizás en muchos casos incluso comparable a ti, porque el cristiano también peca, igual que tú lo haces. Sin embargo, dame recordarte, mi amigo y amiga, o niño o niña, que la diferencia entre un pecador que cree en Cristo, que acepta al Señor en su vida, a la de un pecador que no lo hace, es que el pecador con Cristo tiene esperanza, pero el pecador sin Cristo no tiene ninguna. Esa es la gran diferencia. Así que espero en el Señor, en infinita misericordia, que Él haya hablado de nuestras vidas en esta mañana. Y recordamos que aunque este pasaje no nos permite ver claramente esa gracia que está ahí esperándonos, en realidad es lo que tenemos en el Señor Jesucristo. Porque Él, una vez y para siempre, ha muerto por aquellos que han sido llamados por Dios para ser su pueblo.